El 3 de mayo de 1946, el prisionero Willie Francis sintió aproximadamente 2000 voltios de electricidad recorriendo su cuerpo mientras era ejecutado en la silla eléctrica. Pero milagrosamente sobrevivió, y lo que sucedió después fue realmente increíble. Aquí están 10 historias de prisioneros que, contra todo pronóstico, sobrevivieron a su propia ejecución y los sorprendentes detalles de lo que sucedió después. 10. Kenneth Smith. Los documentos judiciales dicen que el asesino condenado Kenneth Smith permaneció atado a una camilla durante horas. Los abogados dicen que le clavaron agujas repetidamente en los brazos y las manos. El 17 de noviembre de 2022, llevaron al asesino estadounidense Kenneth Smith a la cámara de ejecución para su ejecución, a pesar de que había una orden clara de una de las cortes más altas del país para detener el proceso temporalmente. Smith era un asesino a sueldo en los años 80. Fue contratado por un predicador llamado Charles Sennett Sr. para quitarle la vida a su propia esposa, Elizabeth Sennett. Charles tenía muchas deudas en ese entonces, así que pensó en mandar a matar a su esposa. Para cobrar el seguro de vida, les pagó a Smith y a otro hombre llamado John Forrest Parker $1000 a cada uno para cometer el crimen. Pero el plan no salió como esperaban, ya que Smith fue capturado y posteriormente condenado a muerte. Él pasó 33 años en el corredor de la muerte antes de que finalmente se fijara la fecha de su ejecución. Pero en el mismo día de la ejecución, los 3 empleados encargados de inyectar las drogas letales no pudieron encontrar una vena adecuada para él. Le clavaron la aguja repetidamente en el brazo mientras él gritaba y les suplicaba que se detuvieran. En un momento, incluso le pincharon el músculo, lo que le causó un dolor aún más intenso. Según el propio Smith, cuando no pudieron encontrar una vena utilizable, ordenaron a los guardias que voltearan la camilla para que mis pies apuntaran al techo mientras mi cabeza quedaba colgando hacia el suelo, como una crucifixión al revés. Sus mascarillas ya estaban dañadas y después de un rato, incluso le pincharon la clavícula. Intentaron colocar una vía intravenosa central en la arteria subclavia. Después de casi 4 horas de intentos ininterrumpidos de inyectar el medicamento, simplemente lo devolvieron a su celda en cumplimiento de la orden previa del tribunal de detener la ejecución. Sus abogados describieron lo que vivió como una experiencia espantosa y traumática, y seguramente muchos estarán de acuerdo con eso. Pero por muy grave que haya sido, las cosas se pondrán aún peor para Smith, porque Estados Unidos ha ideado una nueva manera de ejecutarlo usando nitrógeno. El 26 de agosto de 2023, el estado de Alabama decidió llevar a cabo su ejecución mediante hipoxia por nitrógeno. Este método nunca se había utilizado antes, pero como Smith ya había escapado de la muerte varias veces, creen que esta es la única manera de acabar con él definitivamente. Lo único que tiene que hacer es inhalar ese gas, y todo terminará ahí. Pero la pregunta es, ¿podrá escapar de la muerte esta vez? Yo creo que ya no. Número 9. Rommel Broom. El 15 de septiembre de 2009, el asesino y violador convicto Rommel Broom estaba programado para ser ejecutado mediante inyección letal en el estado de Ohio. Pero sucedió algo inesperado. Los ejecutores tuvieron problemas, un problema que hizo que no pudieran llevar a cabo la ejecución de Broom ese día. Antes de mudarse a Ohio, a la edad de 5 años, junto con su madre. Al llegar a Ohio, se juntó con las personas equivocadas, influencias que terminaron cambiando por completo la dirección de su vida. Su primer delito registrado fue en 1974, donde robaba a los automovilistas de sus vehículos en las calles. Pero ahí no terminó todo. Las cosas empeoraron aún más. Empezó a hacerle daño a las mujeres. Y en algunas ocasiones, incluso les quitaba la vida. Pero el caso que finalmente lo llevó a la pena de muerte fue el secuestro, abuso y asesinato de una joven llamada Trina Middleton. Secuestró a Trina mientras ella caminaba a casa con 2 de sus amigas después de un partido de fútbol americano en East Cleveland, Ohio. Posteriormente, Broom fue identificado como involucrado en el crimen gracias a una prueba de ADN. Fue declarado culpable y condenado a muerte mediante inyección letal. Pero irónicamente, ahí es donde realmente comenzó su extraña historia. Durante casi 2 horas de su ejecución, los verdugos no pudieron encontrar la vena correcta para la vía intravenosa que usarían para inyectar las drogas letales. Le clavaron la aguja una y otra vez, y cada pinchazo le causaba un dolor intenso. Debido a lo difícil que fue el proceso,
el gobierno de Ohio se vio obligado a detener la ejecución. Al principio, solo la pospusieron una semana, pero esa semana se convirtió en años, ya que sus abogados siguieron luchando por la apelación. Incluso el propio Broom escribió un libro sobre su aterradora experiencia ese día. Después de sobrevivir a su ejecución en 2009, fue programado nuevamente para ser ejecutado el 16 de marzo. Pero antes de que eso sucediera, el 20 de diciembre de 2020, Rommel Broom falleció debido a complicaciones por COVID. Aunque finalmente falleció estando en el corredor de la muerte, se puede decir que, de alguna manera, superó la muerte y vivió más tiempo del que el gobierno había determinado para él. El 23 de febrero de 1885, intentaron ejecutar a John Lee 3 veces, y todas fallaron. John Lee nació el 15 de agosto de 1864 en Inglaterra. A la edad de 21 años, fue condenado por asesinar a su jefa, Emma Case. La principal evidencia en su contra era que él era el único hombre en la casa la noche en que ocurrió el crimen, junto con su historial criminal previo y algunas heridas en su brazo. Pero Lee insistió en su inocencia. A pesar de esto, fue condenado a muerte mediante ejecución. Llegó el día de su ejecución. Le pusieron la soga en el cuello, le cubrieron la cabeza y el verdugo jaló la palanca para abrir la trampilla. Pero no funcionó. Lo intentó varias veces, pero no pasó nada. Fue una gran vergüenza para todos los involucrados, así que el médico forense se vio obligado a detener la ejecución por el momento. Lee fue devuelto a su celda mientras revisaban el mecanismo, y sorprendentemente, funcionó perfectamente en las pruebas, pero cada vez que Lee estaba parado encima, la trampilla no se abría. Durante todo ese evento, Lee se mantuvo tranquilo. Incluso dijo que su fe en Dios lo salvaría. ¿Y qué pasó después? Más tarde, el juez cambió su sentencia de muerte a cadena perpetua. Pero después de muchas apelaciones y de que surgieron nuevas pruebas, que posiblemente no era el único hombre en la casa la noche del crimen, se demostró que John Lee era inocente. Por eso, tal vez hubo una fuerza extraña que lo salvó ese día. Hasta ahora, sigue siendo un misterio lo que realmente sucedió. Y otro misterio es qué le pasó después de que fue liberado en 1907. Algunos dicen que murió en la casa de trabajo de Tavistock durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros creen que se mudó a Estados Unidos, se convirtió en conferencista y murió en Milwaukee en 2009. Sea cual sea la verdad, solo hay una cosa segura. John Lee será recordado como el hombre al que no pudieron ejecutar. El 14 de diciembre de 1650, una sirvienta inglesa llamada Anna Green fue ejecutada por la acusación de infanticidio, que es la muerte intencional de un bebé. Es una historia muy antigua, pero hasta hoy sigue siendo tema de conversación por lo extraño de lo que sucedió. Anna nació en 1628. Trabajó como sirvienta en la casa de Sir Thomas Red, un juez de paz, en Oxfordshire, Inglaterra. Mientras estaba allí, quedó embarazada después de ser seducida por el nieto de Sir Thomas, llamado Geoffrey Reed. Después de 17 semanas, tuvo un aborto espontáneo. Intentó ocultar los restos del feto, pero finalmente fueron descubiertos y fue acusada de un crimen. Probablemente ya adivinaste lo que sigue. Fue condenada a muerte mediante ejecución. Pero aquí es donde la historia dio un giro inesperado. Anna fue colgada en el castillo de Oxford durante 30 minutos, y cuando asumieron que ya había muerto, bajaron su cuerpo, lo pusieron en un ataúd y se lo entregaron a los doctores de la Universidad de Oxford para su disección. Pero lo que no sabían era que ella seguía viva. Durante 24 horas ella estuvo dentro del ataúd, sin comida, casi sin aire y sin agua, hasta que un doctor intentó cortar su cuerpo y notó que todavía tenía pulso. Imagínate la sorpresa del doctor cuando de repente el cuerpo de Anna se movió. De inmediato la atendieron junto con otros doctores, y después de unas horas, ya podía hablar y también moverse. 3 días después de su ejecución, murió Sir Thomas, la persona que tenía el poder de oponerse a su indulto. Por eso, nadie impidió su liberación. Aunque algunos protestaron y querían que se repitiera su ejecución, esto no sucedió. Anne Green quedó en libertad. Y como muchos esperaban, algunos creen que hubo una intervención divina. Al final, vivió bien, se casó, tuvo 3 hijos y murió en 1659.
Número 5. Willie Francis. Ya hemos visto personas que sobrevivieron a la inyección letal, pero sobrevivir a la silla eléctrica parece imposible. Pero hubo un afroamericano llamado Willie que logró superar eso. En 1946 fue sometido a la silla eléctrica y milagrosamente sobrevivió. 2 años antes de eso, un farmacéutico en St. Martinville, Luisiana, llamado Andrew Thomas, fue baleado y asesinado. Según los informes, Thomas fue acusado de abusar de niños en su comunidad. Por eso, muchos creen que Francis fue una de sus víctimas. El caso permaneció sin resolverse durante 9 meses, hasta que en agosto de 1945, Willie Francis fue arrestado como principal sospechoso. Según la policía, él tenía la cartera de Thomas, pero no se presentó ninguna evidencia en la corte para probarlo. Además, el arma y las balas utilizadas en el crimen coincidían con la propiedad del ayudante del sheriff de St. Martinville, Auguste Fuselier. Entonces la pregunta es, ¿en qué estuvo realmente involucrado Francis? La respuesta, parece que en nada. No hay pruebas sólidas en su contra, excepto por 2 confesiones escritas que se cree fueron forzadas. Y en el mismo juicio, los abogados asignados por la corte para defenderlo casi no hicieron nada. No hubo objeciones, no presentaron testigos y no hubo una defensa clara. Apenas 2 días después de que comenzó su juicio, Francis fue declarado culpable por un jurado compuesto por 12 miembros blancos, a pesar de que él era menor de edad. El juez predijo su destino, la muerte. El 3 de mayo de 1946 se llevó a cabo su ejecución, pero en un hecho increíble, sobrevivió a la silla eléctrica. Más tarde, se supo que la silla eléctrica portátil estaba mal instalada, y el guardia de la prisión que la preparó estaba borracho. Por eso la corriente no fluyó correctamente. Después de ese incidente, un abogado llamado Bertrand de Blanc ayudó en el caso de Francis. Intentó convencer a la Suprema Corte de revocar la sentencia. Incluso presentó nuevos detalles como la desaparición del arma, las balas e incluso el cuerpo de Andrew Thomas unos días antes del juicio. Está claro que algo sospechoso estaba ocurriendo, y es posible que solo hayan acusado a Francis. Pero a pesar de todo, la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó la apelación. El 9 de mayo de 1947, Willie Francis fue llevado de nuevo a la silla eléctrica, y esta vez no sobrevivió. Antes de morir, le dijo a un reportero, «Voy a ir con el Señor usando mis pantalones de domingo y mi corazón de domingo». Un caso que hasta hoy sigue siendo difícil de asimilar, que una persona sobrevivió a miles de voltios de electricidad, pero no pudo sobrevivir al sistema. Número 4. Alan Eugene Miller. En este punto, parece que el estado de Alabama debería prohibir la inyección letal, porque parece que no pueden hacerlo bien. Y en el caso de Alan Eugene Miller, casi muere, no por las drogas letales, sino por las repetidas veces que le clavaron la aguja en el cuerpo. El 22 de septiembre de 2022 estaba programada su ejecución mediante inyección letal. Fue condenado por matar a 3 personas, Lee Holbrooks, Christopher Scott Yancey y Terry Jarvis en 1999 durante un episodio delirante. Pero el día de la ejecución, hubo otro problema. Los verdugos no pudieron encontrar la vena adecuada para la inyección letal. Le pincharon repetidamente los brazos, las manos y los pies. Más de 1 hora y media había pasado y todavía no podían encontrar una vena. Desesperados, le seguían pinchando la piel y la carne sin parar, esperando encontrar una vena. Miller sentía cada pinchazo, cada dolor, cada vez que la aguja entraba en su piel. Después de casi 2 horas, lo retiraron de la camilla. La pusieron en posición vertical mientras sus manos y pies estaban heridos. Y después, lo dejaron en la cámara de ejecución para morir. Pero después de casi 30 minutos lo regresaron. Le cosieron las heridas y lo llevaron a su celda. Sobrevivió. Ahora, sus abogados siguen luchando para cambiar la forma de su ejecución, porque está claro que el estado de Alabama no puede realizar correctamente la inyección letal. El caso de Miller es otra prueba más, la tercera en solo 4 años, de que este tipo de ejecución ha fallado. Y sobre todo, él ya no puede volver a pasar por el trauma y el dolor que experimentó. Por ahora, Alan Eugene Miller es uno de los pocos reclusos condenados a muerte que siguen vivos hasta el día de hoy. Número 3. John Smith.
Si existiera un récord para la mayor cantidad de veces que alguien ha sobrevivido a una ejecución, probablemente John Smith lo tendría. Nacido en 1661, Smith era un ladrón de casas y un ratero en Londres. Pero antes de que se dedicara al crimen, esperaba. Primero sirvió en la marina como marino mercante y después en un barco de guerra. Pero fue dado de baja después de la famosa batalla de la Bahía de Vigo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se uniera como soldado, donde se juntó con la gente equivocada que finalmente lo empujó a una vida delictiva. El 5 de diciembre de 1705, Smith fue declarado culpable de 2 cargos y condenado a muerte. Al principio, parecía que no le importaba, pero cuando llegó el día de su ejecución, su familia se alteró. Hicieron todo lo posible para aliviar su sufrimiento, y después de estar colgado durante casi 15 minutos, y aún así no moría, lo bajaron y lo llevaron a una casa para que se recuperara. En febrero de 1706, le concedieron la libertad condicional debido al trauma que había experimentado. Pero aquí es donde la historia empezó a volverse aún más extraña. Después de ser liberado, volvió a sus antiguas actividades, robando, y fue arrestado de nuevo. Pero debido a la complicación de su caso y a su sentencia anterior, logró salirse con la suya y no recibió ningún castigo adicional. Pero aún así, no cambió. En la tercera ocasión, fue arrestado de nuevo por allanamiento de morada. Y parecía claro que ya era necesario ponerle fin. Pero un día, antes de su juicio, murió el fiscal. Y de nuevo, John Smith quedó en libertad. Un hombre al que parecía perseguir la suerte. Y lo sorprendente es que no terminó ahí. El 17 de mayo de 1727, arrestaron a John Smith, de 66 años, mientras intentaba robar un candado junto con un amigo. Su compañero logró escapar, pero él fue capturado. Se comprobó que estaba intentando entrar a un almacén, y aquí recibió su tercera sentencia: transportación penal hacia Virginia. Smith suplicó que solo le dieran un castigo físico, pero esto fue rechazado. Al final, fue arrestado y desterrado de la ciudad. Dejó a su familia, y desde entonces, nadie supo qué le pasó. Pero basándonos en su historia, esperamos que su extraña suerte aún lo haya acompañado. Número 2. Joseph Samuel. En 1795, un alemán llamado Joseph Samuel fue sentenciado y deportado a la colonia penal de Gran Bretaña, pero hizo algo inesperado, lo que finalmente lo llevó a la pena de muerte. En ese tiempo, Gran Bretaña tenía un asentamiento penal en Sydney. Samuel y algunos prisioneros escaparon de allí y regresaron después de su fuga. Robaron la casa de una mujer rica y en el proceso mataron al policía que la vigilaba. Debido a la gravedad del crimen, las autoridades los buscaron y capturaron de inmediato. En el juicio, la mujer señaló específicamente a Samuel como el culpable. Él admitió el robo, pero negó el asesinato. A pesar de esto, solo él fue condenado a muerte mediante ejecución. El 26 de septiembre de 1803 se llevó a cabo su ejecución. La cuerda utilizada podía soportar hasta 450 kilos, suficiente para quitarle la vida a una persona. Pero mientras los otros prisioneros iban muriendo poco a poco, la cuerda de Samuel se rompió. Él cayó al suelo. El verdugo rápidamente tomó otra cuerda y lo intentó de nuevo. Pero cuando quitaron el carrito debajo de sus pies, el nudo se aflojó y volvió a caer. El verdugo ya estaba confundido. Estaba seguro de que había atado bien la cuerda. Pero, ¿qué estaba pasando realmente? En ese momento, Samuel ya tenía heridas, sobre todo en el pie. Pero el verdugo aún no se detenía. Preparó la cuerda de nuevo. La ató con fuerza y volvió a realizarse la ejecución. Pero por tercera vez, la cuerda volvió a ceder. Y él cayó al suelo. En esta ocasión, la multitud se alborotó. Gritaban pidiendo la liberación de Samuel. Debido al caos, el jefe de la policía se vio obligado a posponer la ejecución hasta que llegara el gobernador para revisar las cuerdas, que no mostraban señales de daño o ruptura, y como los otros prisioneros también murieron usando la misma cuerda, el gobernador decidió que tal vez esto era una señal de Dios, que Joseph Samuel no debía morir, y su sentencia fue cambiada, de muerte a cadena perpetua, en prisión. Número 1. Wenceslao Moguel. Y para cerrar, una historia que seguro te mantendrá enganchado hasta el final. Nació el 1 de noviembre de 1896. Wesley Miguel fue un soldado mexicano, bajo el mando del general del ejército Francisco Banova. Pero cuando estalló la Revolución Mexicana, fue capturado y condenado a muerte.
Por medio de un pelotón de fusilamiento, esta es una de las formas más crueles de ejecución. Pero en un hecho increíble, sobrevivió el día de su ejecución. Recibió entre 8 y 9 balas en su cuerpo. Y para asegurarse de que ya no estuviera vivo, le dispararon una última bala en la cabeza. Pero después de todo eso, Miguel se dio cuenta de que seguía vivo. Y en vez de moverse, fingió estar muerto para que no le dispararan de nuevo. Cuando bajaron su cuerpo, en medio de la oscuridad de la noche, se movió lentamente hasta llegar a la iglesia de San Santiago Apóstol, que estaba a solo 3 cuadras de distancia. Ahí fue encontrado por un miembro de la iglesia, quien de inmediato lo llevó a su casa y lo cuidó hasta que se recuperó. Puede que le haya quedado una cicatriz permanente y que su apariencia haya cambiado para siempre, pero hay algo seguro: sobrevivió. En todas estas historias, podemos ver que la línea entre la vida y la muerte a veces es muy delgada. Y aunque una sentencia parezca definitiva, hay ocasiones en que el sistema falla. Pero recuerda, toda esta información está basada en diferentes fuentes y reportes, tanto de internet como de expertos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que todo esto es solo cuestión de suerte? ¿O hay una razón más profunda detrás de esto? Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Noel Polo TV.